Tercera Aliyá. Shemot, Éxodo, capítulo 18, versículo del 24 al 27. Shemot, capítulo 18, versículo 25. Y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. La palabra hebrea que ha sido traducida como y puso es vayitén, cuya raíz es natán, que en primer lugar significa dar. Esto nos enseña que el liderazgo es un don que el Eterno da para el bien del pueblo. De la misma manera como Moshe dio líderes al pueblo de Israel, el Mashiach dio líderes al pueblo de Israel. Efesiyim, capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a anunciadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros. El liderazgo es un don dado al pueblo. Los líderes son escogidos por el Eterno, pero al mismo tiempo debe ser reconocido por el pueblo. Si el pueblo no reconoce el liderazgo que ha sido puesto por el Eterno, ese liderazgo no puede imponerse sobre el pueblo. En el reino de los cielos hay una combinación entre teocracia y democracia. Jueces, Shoftim, capítulo 5, versículo 2. Por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid a Hashem. El liderazgo es dado por el cielo, pero recibido y reconocido por el pueblo. Moshe tuvo que ir a los ancianos de Israel en Mitzrayim para que le reconocieran como el libertador. El pueblo de Israel tenía que reconocer a Moshe Rabenu antes de que él pudiera ser su líder principal. Él no se impuso como su nuevo líder. Si el liderazgo se impone sobre el pueblo, no está bien. Matillá, capítulo 20, versículo 25 al 28. Pero Yeshua, llamándolos junto así, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La actitud de un buen líder es la actitud de un siervo. Debe ser un esclavo que vive para el bien del pueblo, que está bajo su liderazgo. Por otro lado, el pueblo no puede usar este texto como un pretexto para abusar de su liderazgo y faltarle el respeto. ¿Quién que no respeta al líder no respeta al Eterno? El que muestra respeto a los líderes está honrando al Eterno y a su Mashiach. Jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Al recibir el consejo de Yitro, quedó el pueblo organizado así: 600 jefes de 1000, 6000 jefes de 100, 12000 jefes de 50 y 60000 jefes de 10, para un total de 78600 jefes sobre los 600,000 varones en Israel. Esto nos enseña que hubo una estructura de jerarquía con una escala de autoridad de esta manera. Cada uno de los jefes de 10 estaba sometido a un jefe de 50. Cada uno de los jefes de 50 tenía 5 jefes debajo de sí
y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 100 tenía 2 jefes debajo de sí y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 1000 tenían 10 jefes debajo de sí. Sobre los 600 jefes de 1000 estaban los 70 ancianos que fueron escogidos como gobierno en Israel. El Sanedrín. La cabeza del Sanedrín fue el sumo sacerdote Aarón, que estaba sometido a Moshe Rabenu. Cuarta aliyá. Shemot, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Llegaron el primer día del tercer mes llamado Siván. Shemot capítulo 19 versículo 2. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Según Rashi, la palabra hebrea que ha sido traducida como frente a significa siempre en el lado oriental. Esta es la primera vez que el pueblo aparece de manera singular. El último verbo del versículo está escrito en singular, acampó. Antes había muchas peleas entre los diferentes grupos en Israel, pero ahora habían llegado a un estado de unidad, de manera que es presentado como si fueran una sola persona. Acampó Israel. Esta unidad fue necesaria para que se entregara la Torá desde el cielo. Ya habían pasado 46 días desde la salida de Mitzrayim. Cada uno de esos días representa una subida de santidad del pueblo. El máximo nivel de santidad es el 50, que son los días entre Pesaj, sacrificio de la Pascua, y Shavuot, Pentecostés. Según la tradición, la Torá fue dada en Shabbat, el día 6 del tercer mes, Siván. Por lo tanto, el primer día del mes, el Rosh Hodesh, cayó en el segundo día de la semana llamado lunes. Más tarde, cuando iba a ser renovada la entrega de la Torá con el derramamiento del Espíritu de Santidad, vemos que los creyentes en Yeshua del pueblo de Israel estaban todos unánimes juntos. Hechos, Masé, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. La unidad fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en tablas de piedra, y también fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en corazones de carne. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, declara Hashem, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá un pacto renovado, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos,
y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este pacto renovado fue sellado con la sangre del Mashiach en Pesaj y entregado a los fieles en Shabbat. Lucas, Hillel, capítulo 22, versículo 20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el pacto renovado en mi sangre, que es derramada por vosotros. Segunda de Corintios, Corintillín Bet, capítulo 3, versículo 6. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un pacto renovado, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y Hechos, Masé, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu de santidad venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Yehudá y Shomrón, y hasta los confines de la tierra. Shemot, capítulo 19, versículo 3. Y Moshe subió hacia Dios, y Hashem lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moshe subió al Eterno por la mañana. Entonces esto ocurrió el segundo día del mes de Siván. Shemot, capítulo 19, versículo 4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. He aquí los textos de las Escrituras que hablan de las águilas. Deuteronomio de Barín, capítulo 32, versículo 11. Segunda de Samuel, Shmuel Bet, capítulo 1, versículo 23. Isaías, Yeshayá, capítulo 40, versículo 31. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 10, versículo 14. Salmo Teil 103, versículo 5, Job y Job, capítulo 38, versículo 27 al 30. Proverbios, Mishlei, capítulo 23, versículo 5, capítulo 30, versículo 17 al 19. Revelación, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13 y 14. En Deuteronomio de Barín, capítulo 28, versículo 49, y Abdías de Badía, capítulo 4, que hace referencia al Imperio Romano, cuyo símbolo era el águila. Os he traído a mí, no a una religión estática, sino a una vida íntima en relación con Él mismo. Juan, Johanán, capítulo 12, versículo 14 y 15. Primera de Juan, Johanán Aleph, capítulo 1, versículo 3. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 1, versículo 9. No se trata solo de servicio, como lo traduce el Targum, sino ante todo de una relación. Capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí aparece una de las palabras más importantes de las Escrituras. Sí, condicional. La invitación ha sido dada del cielo, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto. Si el hombre no responde, no hay ni pacto ni bendiciones. Hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas quieren los beneficios sin cumplir las condiciones. La condición es la obediencia.
El que no escucha ni obedece no será parte de ese pueblo especial que es un verdadero tesoro para el Eterno. La palabra hebrea que ha sido traducida como especial tesoro es segulá, que significa un tesoro bien amado. Implica algo que uno no puede vivir sin ello. El Eterno se ha atado al pueblo de Israel. No puede cumplir su propósito sin su pueblo. Todo el plan de redención está unido a ese pueblo. Sin el pueblo, el plan de redención del mundo fracasará. Juan, Johanán, capítulo 4, versículo 22. Porque la salvación viene de los judíos. La meta es que Israel gobierne sobre el mundo para que el reino de los cielos se establezca por toda la tierra conforme al plan original para el hombre. Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 26 al 28. Pero primero hay que ser sacerdote. El primer paso para gobernar es sacrificar. El Mashiach vino primero para ser sacrificado y luego volverá para gobernar. Primero fue sacerdote y luego rey. Ese es el orden. El pueblo de Israel ha sido llamado a ser reyes sobre las naciones, pero el camino a ese reinado pasa a través del sufrimiento y sacrificio al Eterno. Uno que no sabe entrar en la presencia del Eterno y tener una relación íntima con Él, no es capaz de ser un buen rey. Un sacerdote es un mediador para que las personas puedan conectarse con el Eterno. Israel es una nación sacerdotal, con el fin de redimir a los gentiles del pecado, orar por los pueblos y ser una puerta para que las naciones puedan encontrarse con el Elohim de Israel. Isaías, Yeshayá, capítulo 56, versículos 6 al 8. Y a los extranjeros que se alleguen a Hashem para servirle y para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos a todos los que guardan el día de reposo, sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Eterno que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. En la primera carta de Pedro, Kefa Aleph, se encuentra un paralelismo con la salida de Mitzrayim y la entrega de la Torá. En primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 1, versículo 18, se habla de la redención de la vana manera de vivir heredada de los padres, semejante a la redención de Mitzrayim. En primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 1, versículo 19, se habla de la sangre del Cordero que produce redención, semejante a la liberación de la muerte de los primogénitos. En Mitzrayim por la sangre del Cordero. En primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 1, versículo 20. Se habla del Cordero que fue asignado desde antes de la fundación del mundo, semejante al Cordero de Pesaj, que fue señalado 4 días antes de ser sacrificado en resurrección del Mashiach. La purificación del alma y el nuevo nacimiento, semejante al cruce del mar de cañas. En primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 2, versículo 1 al 3, se está hablando del deseo de la leche pura de la palabra, que corresponde a la entrega de la Torá en Sinai. En Shavuot, como está escrito: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor.
Esto corresponde al deseo de los hijos de Israel, expresado en las palabras de Éxodo, Shemot, capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que Hashem ha dicho. Y primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 2, versículos 7 al 8. Este precioso valor es, pues, para que vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Esto concuerda con el texto de Éxodo Shemot, capítulo 19, versículos 5 y 6, donde hay una condición para poder ser el especial tesoro del Eterno: la fidelidad. El que no escuche el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo no será parte del tesoro especial. También dice que el pueblo de Israel será un tesoro especial, segulá, y un reino de sacerdotes si obedece la voz del Eterno y guarda su pacto. Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, segulá, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Itgalut, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Yeshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La gran redención de Israel en los últimos tiempos, que será sacada de toda tribu, lengua, pueblo y nación, para ser ese Israel que se convertirá en un reino de sacerdotes para Elohim y reinará sobre la tierra durante el reinado mesiánico. Revelación, Apocalipsis, capítulo 5, versículo del 8 al 10. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amén y amén.